Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Aquí en Boa Vista, en la República del Brasil. Para esta ocasión, reciban saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión, leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 al 21, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e resucitou. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tomando el verso 20, Tomando o versículo 20, que dice reconciliaos con Dios, que diz reconciliai-vos com Deus. nuestro tema es O nosso tema é reconcíliate con Dios hoy. reconcilia-te com Deus hoje. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
en el Antiguo Testamento, no Velho Testamento, en Levítico capítulo 23, em Levítico 23, verso 26 en adelante al 29, versículo 26 em diante até o 29, dice: diz: también habló Jehová a Moisés diciendo: Disse mais o Senhor a Moisés: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. El día 10 del mes séptimo de cada año, No dia 10 do sétimo mês de cada ano, en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, era el día era o dia de la expiación da expiação por los pecados pelos del pecados pueblo, do povo, para obtener el perdón por sus pecados, para poder obter perdão por seus pecados, ser perdonados serem perdoados, y ser reconciliados con Dios. serem reconciliados com Deus. Aquello era tipo y figura Aquilo era o tipo e figura de un día, de un tiempo de um tempo en que un sacrificio perfecto em que um sacrifício sería llevado a cabo seria levado para la reconciliación para a reconciliação de todo ser humano de todo ser humano con Dios. Así como en el Antiguo Testamento, e assim como no Velho Testamento, ese día 10 esse dia 10 era el día era o dia de la reconciliación. da reconciliação Y toda persona de toda pessoa que no venía que não vinha ante la presencia de Dios, perante a presença afligido en su corazón em seu coração, por haber pecado contra Dios, pecado contra Deus, y le pedía perdón a Dios por sus pecados. pedisse perdão a Deus por seus pecados. Si no hacía eso, Se não fizesse, no quedaba reconciliado con Dios, estava reconciliado. y Dios lo cortaba del pueblo. Perdía el derecho a continuar viviendo. Pero toda persona Mas todo que arrepentida de sus pecados, arrependido de seus pecados, ante la presencia de Dios iba perante y le pedía perdón a Dios por sus pecados, pedia perdão a Deus por seus pecados, quedaba perdonado ficava perdoado, y reconciliado con Dios, reconciliado com Deus. y vivía un año más, Vivia mais un año más, mais ano, porque aquel sacrificio porque aquele sacrifício no era perfecto, não era, solamente era tipo y figura era apenas tipo de un sacrificio perfecto que iba a ser efectuado por un hombre perfecto para el ser humano ser reconciliado con Dios, para vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Y ahora encontramos que aquel sacrificio que aqueles del macho cabrío de la expiación do bode expiatório es de figura é tipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él onde ele llevó nuestros pecados, levou os nossos porque Él se hizo pecado por nosotros, pecados por nós, y por consiguiente murió por nuestros pecados, nossos pecados, se hizo mortal al tomar nuestros pecados tomar os nossos pecados, y recibió la paga del pecado, pagamento que es la muerte, que é a morte, para que nosotros para que nós recibamos recebamos la dádiva de Dios, a dádiva de Deus, que es vida eterna en Cristo Jesús, para que así para que assim fuésemos reconciliados con Dios reconciliados com Deus y podamos vivir e possamos eternamente en el reino de Dios con nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo o preguntó, ou perguntou,
en San Mateo 16, versos 26 al 28. Em São Mateus 16, versículo 26 ao 28. Porque de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? o qué recompensa dar el hombre por su alma. Ou que recompensa o homem dará? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai. con sus ángeles, y entonces pagará E então a cada uno a cada conforme sus obras. as suas obras. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesucristo que Jesus Cristo enfatiza enfatiza sobre la salvación del a alma. respeito da salvação da alma. Eso es lo más importante Isso é o mais importante para el ser humano, para o ser la salvación de su alma, salvação de sua alma, en donde obtiene onde obtém el perdón de sus pecados perdão de seus pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo na cruz do Calvário. y es limpio de todo pecado E é limpo de todo por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo, nosso Salvador. Porque Jesucristo, Porque Jesus Cristo muriendo en la cruz del Calvario, morreu na cruz do Calvário. es nuestro sacrificio É o nosso sacrifício de la expiación da expiação por nuestros dos pecados. nossos pecados. Ya no se requieren Já não se requer sacrificios de animalitos de animaizinhos, como se hacían en el Antiguo Testamento como era feito no Velho Testamento, en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Ya eso terminó. Isso já terminou. Ahora estamos Agora estamos bajo un nuevo pacto sob um novo pacto y estamos e estamos cubiertos cobertos con la sangre del nuevo com o pacto, sangue do novo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. nosso Salvador. Y estamos E estamos reconciliados con Dios. reconciliados com Deus. Todos los que hemos Os que recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y le hemos pedido perdón a Cristo por nuestros pecados, arrepentido de nuestros pecados, Cristo nos ha perdonado y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Desde el sacrificio de Cristo en adelante, desde o sacrifício de Cristo em diante, lo que sucedía o que aconteceu el día 10 del mes séptimo de cada año no 7º mês de cada ano, en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, Velho Testamento, ahora agora comenzó começou a suceder a suceder en el templo celestial, no templo celestial, porque el sacrificio o sacrifício de la expiación por los pecados del ser humano da expiação pelos pecados fue hecho foi por un hombre perfecto, o homem perfeito, nuestro amado Señor Jesucristo, amado Senhor Jesus Cristo, el cual o qual tenía en él tinha nele la sangre de Dios, o sangue de la sangre perfecta sangue perfeito para redimir para redimir al ser humano ao ser humano de todos sus pecados de todos os seus y pecados colocar al ser humano e colocar o ser humano en la vida eterna na vida y en el reino eterno de Dios, eterna de reconciliado con Dios. criados com Deus. La reconciliación del ser humano A reconciliação do ser humano fue tipificada foi tipificada en el sacrificio de la expiación no sacrifício da expiação del día 10 del mes séptimo de cada año do dia 10 do sétimo mês que el pueblo hebreo realizaba. que o povo hebreu realizava. Ahora, Agora, aquello fue aquilo foi el tipo y figura, o tipo, la sombra, foi a sombra, pero con la primera venida de Cristo mas com a primeira vinda apareció en la tierra apareceu na terra el Cordero de Dios o Cordeiro que quita el pecado del mundo. do pecado. Juan el Bautista João Batista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el macho cabrío de la expiación que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados para obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios para toda la eternidad. Cristo, cuando ascendió al cielo, Quando subiu ao céu, presentó su propia sangre en el cielo seu próprio
en el templo celestial. Por cuanto Cristo vino del cielo, su sacrificio luego fue aceptado en el cielo, en el templo celestial. Vean, cuando Cristo murió, el sumo sacerdote terrenal no tomó la sangre de Cristo para entrar al lugar santísimo y esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Porque eso era lo que el sumo sacerdote hacía con el sacrificio de un macho cabrío. Eso era lo que sucedía en el templo terrenal. Pero con el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios y el macho cabrío de la expiación, del templo y para el templo celestial. Vean, Jesucristo mismo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec del templo celestial, no se fue al templo terrenal a colocar su sangre sobre el propiciatorio del templo terrenal, sino que subió al cielo y colocó su sangre sobre el propiciatorio del templo celestial. ¿Y cuál es el propiciatorio? El trono de Dios. Y mientras en el trono de Dios está la sangre de Cristo, hay oportunidad para todo ser humano ser reconciliado con Dios, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, arrepentido de sus pecados y pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento y queda reconciliada la persona con Dios. Entra al reino de Dios, al reino eterno de Dios, y por consiguiente ha entrado a la vida eterna y ha obtenido el derecho de vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Por eso es tan importante escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona tiene la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y luego recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo nace la fe para creer en Cristo, porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la persona da testimonio público de su fe en Cristo y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo lo recibe, lo perdona, con su sangre lo limpia de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y la persona nace de nuevo, nace a una nueva vida, a la vida eterna, en un nuevo reino, en el reino eterno de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Él mandó a predicar el Evangelio y mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. En el nombre del Señor Jesucristo se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
para que así las personas, arrepentidas de sus pecados, reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador y obtengan la salvación y vida eterna y sean así reconciliados con Dios. Todo esto es para el ciclo divino del día de salvación. Así como el día 10 del mes séptimo de cada año, en medio del pueblo hebreo, era el día de salvación, el día en que Dios perdonaba los pecados del pueblo y quedaban cubiertos con la sangre de la expiación de aquel macho cabrío y quedaban reconciliados con Dios. Ahora, todo eso era en la tierra y se efectuaba en el templo terrenal. Pero ahora, desde la muerte de Cristo, todo ahora funciona en el templo celestial. Y ahora, en el templo celestial, se abrió el ciclo divino del día de salvación. Se abrió el ciclo divino del tiempo en que Dios recibe a todo hombre que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, desde la muerte de Cristo en adelante comenzó el día de salvación. Vean en 2 de Corintios capítulo 6 verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Aquí San Pablo São Paulo aqui está haciendo referencia está fazendo referência al pasaje à passagem de Isaías capítulo 49 verso 8. de Isaías 49, versículo 8. Sigue diciendo, Continua dizendo, he aquí ahora el tiempo aceptable, diz aí o Senhor, no tempo aceitável, he aquí ahora el día de salvación. eis agora o dia da salvação. Y ahora el día de salvación E agora o dia da salvação comenzó, começou, se abrió se abriu con la muerte de Cristo com a morte en la cruz del Calvario. do Calvário. Ese día de salvación Esse dia se abrió en el templo celestial se abriu o tempo para todos los seres humanos, para que toda persona de toda pessoa. en este día de salvación, que es la dispensación de la gracia, Dispensação da graça, todo ser humano todo ser humano pueda obtener possa ter la salvación de su alma. salvação de sua alma. Porque ¿de qué le vale el hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa del hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda dar por la salvación de su alma. El precio de la salvación del alma del ser humano lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário Para Él darnos vida eterna, para ele nos dar vida eterna. tuvo que morir. Teve que morrer. Vean ustedes, hasta en lo natural, Até o natural, en las cosas de la naturaleza, as coisas da natureza eso es así también. também é assim. En los vegetales Nos vegetais y en las carnes de los animales e nas carnes dos animais, hay vida, a vida, pero para ellos mas para ele darnos la vida que tienen, nos dar a vida que tienen que morir. tem que morrer. Los vegetales Os vegetais y las frutas y todo tiene que morir têm que morrer para transmitirnos para nos transmitir vida a nosotros. vida a nós. Nos comemos Nós comemos esas cosas essas coisas y son vida que são para nuestro para o cuerpo. nosso corpo. Los animales, Os animais, para darnos su vida, para nos dar a sua vida, tienen que morir. têm Y entonces que então los podemos comer o podemos comer y se convierte e se converte en vida para nosotros. Porque si no comemos, porque se não comemos, nos vamos a morir. vamos morrer. Pero algo tiene que morir Mas algo tem que para que nosotros podamos vivir. para que nós possamos viver. Y para poder vivir eternamente, Para poder viver eternamente, tuvo que morir Jesucristo Jesus Cristo
el Cordero de Dios, que es también el macho cabrío de la expiación. é o bode expiatório. Y Cristo dijo, E Cristo disse, el que no coma mi carne que não come y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Por lo tanto, tenemos que comernos a Cristo, creyendo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, creyendo esa palabra, nessa palavra, es que nosotros obtenemos obtemos salvación y vida eterna, porque nos estamos comiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el sacrificio de nuestra expiación por nuestros pecados. O sea que estamos por la fe comiéndonos a Cristo. No es literalmente que las personas tenían que comerse un pedazo del cuerpo de Cristo. comer pedaço do corpo de Cristo. Es por la fe. É pela fé. Por la fe A fé, es que nos comemos com a fé que la palabra de Dios. Cristo es el verbo, la palabra que se hizo carne. Él también dijo, yo soy el pan de vida. eu sou o pão de vida. Por lo tanto, si Él es el pan de vida, Se ele é o pão de tenemos que comernos a Cristo por la fe, creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. En el tiempo aceptable delante de Dios, que es la dispensación de la gracia. Ese es el día de salvación, el día dispensacional de la gracia. Y por consiguiente, el mensaje de Dios para ese día de salvación, el mensaje de Dios para ese día de la gracia, es el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio de Cristo, que presenta a Cristo en su primera venida como el sacrificio por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, para nosotros ser reconciliados con Dios en este tiempo de salvación, que es la dispensación de la gracia, que comenzó cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y todavía estamos en tiempo de salvación, en tiempo aceptable delante de Dios, donde Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque todavía estamos en el día de salvación, en la dispensación de la gracia. Y cuando entre hasta el último escogido de Dios al reino de Cristo, se terminará el tiempo aceptable delante de Dios. Se terminará el día de salvación delante de Dios. Y luego las personas que no hayan recibido a Cristo como Salvador ya no tendrán oportunidad de hacerlo, porque ya habrá terminado el día de salvación. Pero todavía estamos en el día de salvación, en el tiempo aceptable delante del Señor. En este tiempo aceptable delante del Señor es que yo he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. En este día de salvación que comenzó cuando Cristo fue crucificado, y todavía estamos en ese día de salvación, en la dispensación de la gracia. ¿Y quién más ha aprovechado el día de salvación, el tiempo aceptable delante del Señor? Pues Cristo les ha recibido en su reino y les ha dado vida eterna, porque Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso se abrió el día de salvación, el tiempo aceptable delante del Señor, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, San Pablo, predicando, decía:
reconciliados con Dios. reconciliados ¿Por qué? Porque estaban viviendo en el tiempo aceptable, en el día de salvación. Y todavía nosotros estamos viviendo en el tiempo aceptable, en el día de salvación, en el día de la dispensación de la gracia. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, no tiene vida eterna, no está reconciliado con Dios, no tiene paz con Dios, está como un enemigo de Dios. Pero el mensaje es: reconcíliate con Dios, porque estamos en tiempo aceptable para ser reconciliados con Dios. Estamos en el día de salvación, en el día de la dispensación de la gracia todavía. Por lo tanto, aprovecha este tiempo aceptable delante de Dios, reconciliándote con Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio efectuado en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Solamente por medio de Jesucristo es que el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, si todavía no has recibido a Cristo como Salvador, todavía no estás reconciliado con Dios, pero estamos en tiempo aceptable delante de Dios, en tiempo en que toda persona puede ser reconciliada con Dios a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos, todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en este reino, para lo cual tenemos que ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, para lo cual recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo puede hacer en esta noche, para que así sea reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y puede pasar a la frente y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y lo reconcilie a usted con Dios. Y recibe usted la paz de Cristo, que es la paz de Dios, bajo el nuevo pacto, el pacto de paz. Puede pasar a la frente toda persona que quiere ser reconciliada con Dios, para lo cual necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recibimos a Cristo para que Cristo nos perdone y nos limpie con su sangre de todo pecado y nos reconcilie con Dios y nos dé la salvación y vida eterna. Y así aseguremos nuestro lugar en la vida eterna con Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden continuar pasando y oraré por ustedes en esta ocasión. Estamos en tiempo aceptable. Estamos en el día de salvación. Todavía. Estamos todavía en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, hay misericordia en el trono de Dios para toda persona que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todavía la sangre de Cristo está en el trono de intercesión, en el cielo, en el trono de Dios. Y Cristo todavía está en el cielo como sumo sacerdote
haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando para orar por ustedes en esta noche, para que Cristo les reconcilie con Dios y los restaure a la vida eterna. Ese es el propósito, la vida eterna. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Estamos en tiempo aceptable delante de Dios, en día de salvación, para ser reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios, para que Cristo te dé la salvación y vida eterna, y vivas eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Todavía pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y por consiguiente los está llamando por medio de su evangelio para reconciliarlos con Dios y restaurarlos a la vida eterna. Vamos a estar puestos en pie y vamos a dar unos segundos en lo que pasan las demás personas que necesitan pasar para ser reconciliados con Dios. Recuerde nuestro tema: reconcíliate con Dios. Reconciliaos hoy con Dios, hoy en la dispensación de la gracia, que es la dispensación aceptable delante de Dios, en donde Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Cristo. Para eso es que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos da la salvación y vida eterna. Es para recibir la vida eterna que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y para así ser reconciliados con Dios. Porque la reconciliación del ser humano con Dios es exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro que nos pueda reconciliar con Dios. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Son palabras del apóstol San Pedro predicando. Por lo tanto, reconcíliate con Dios a través de Jesucristo, recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Todavía pueden seguir pasando las personas que faltan por pasar
y los niños también que faltan por pasar, niños de 10 años en adelante, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios tiene lugar en su reino para los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos también, y para los bebés también. Por eso los presentamos a Cristo cuando Dios nos da a los niños. Aún siendo unos bebés, los presentamos a Cristo para que Cristo los coloque en su reino, para que queden asegurados en el reino de Cristo y por consiguiente en la vida eterna. Es muy importante asegurar nuestro futuro eterno. ¿Con quién? Con Jesucristo en su reino eterno. Porque no hay otra cosa más importante que la vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que la recibimos. Y todos queremos la vida eterna. Por esa causa recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos dé la vida eterna. Pueden continuar repasando las personas que faltan por pasar, porque estamos en el tiempo aceptable delante del Señor, en el día de salvación, delante de Dios. Estamos en ese día de salvación, en la dispensación de la gracia, en el trono celestial. Todavía está vigente el día de salvación, la dispensación de la gracia, hasta que entre hasta el último escogido Dios al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios tiene lugar en su reino para cada uno de ustedes que están aquí presentes. Ustedes están aquí presentes en esta actividad porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa, ustedes están aquí presentes escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Y Cristo en esta noche está llamándoles. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. El Evangelio es la voz de Cristo llamando a toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Eso es Cristo llamando a las ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna. Y Cristo les llama para darles vida eterna, porque todavía estamos en el tiempo aceptable delante del Señor, en el día de salvación, en el tiempo de reconciliación del ser humano con Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Reconcíliate con Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, recibiéndolo como tu único y suficiente Salvador. Porque no hay otro Salvador. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Él es el único que te puede dar la salvación y vida eterna. No hay otra persona. Y Él es el único que puede perdonar tus pecados. Por eso lo recibimos como nuestro único
y suficiente Salvador, porque Él es el único Ele é o único Salvador. Salvador. Él es el Salvador Ele é o Salvador del ser humano. do ser humano. Él es el que salva Ele é quem salva al ser humano ao ser humano de sus pecados seus pecados y lo reconcilia e o reconcilia con Dios com Deus, para que viva para que viva eternamente eternamente en el reino de no Dios. reino de Deus. Si falta alguna otra persona, puede pasar. Alguma outra pessoa pode vir. Algunas veces, Algumas vezes, luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo a pregação do Evangelho y la persona creer de todo corazón en Cristo, de todo cuando llegue el momento de dar el testimonio público dar testemunho de su fe en Cristo, pasando a la frente y recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, ciente Salvador, siente algo sente algo que lo aguanta, pero en su alma lá na sua alma, desea recibir a Cristo y desea pasar al frente. deseja Pero la persona lo que tiene que decir es: o que a pessoa tem que yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído de todo corazón. Nació la fe aquí en mi alma para creer en Cristo. Por lo tanto, yo me levanto, paso a la frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo. Confieso a Jesucristo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Eso está dando testimonio público de su fe en Cristo. Está confesando a Cristo públicamente. Y Cristo lo confiesa delante de nuestro Padre Celestial como un creyente que Él lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Y Cristo reconcilia a la persona con Dios y lo coloca en el reino eterno de Dios. Lo coloca en la vida eterna. Es vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Recibimos a Cristo para que Él nos dé para que Ele nos dê la vida eterna. a vida eterna. En ningún otro lugar Em nenhum outro lugar podemos encontrar podemos encontrar la vida eterna a vida eterna. y en ninguna otra persona, E em nenhuma outra solamente en nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Si falta alguna persona, Faltar uma pessoa puede pasar inmediatamente pode vir mesmo para que quede incluida en esta oración nessa oração que estaré haciendo por usted. por você. Vamos a estar listos para orar por las personas que han pasado. Pelas pessoas que vieram, Si falta alguna persona, faltar puede pasar inmediatamente para que quede incluida en esta oración nessa oração que he de hacer que falei, por todas las personas todas as pessoas que han pasado que vieram al frente. à frente. Unos segundos y ya oraremos. Segundo, já orarei, Recuerde que es un asunto é uma questão de vida eterna de vida eterna, recibir a Cristo receber Cristo como Salvador. como Salvador. Ya Cristo Cristo le habló a usted já falou en su alma em sua alma. y ya usted tiene fe E você já tem fé, y está creyendo en Cristo, está crendo em Cristo, pero le falta mas lhe falta dar testimonio público dar um testemunho público de su fe de sua fé en Jesucristo. em Jesus Cristo. Reconcíliate con Dios. Reconcilia-te com Deus. Ese ha sido nuestro tema Esse foi o nosso tema de esta ocasión desta ocasião. y hemos visto E vimos cómo reconciliarnos con Dios como nos reconciliar com Deus. a través Através de Jesucristo, nuestro Salvador, do nosso recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Vamos a orar por todas las personas que han pasado. Todas as pessoas que vieram. Si falta alguna persona todavía por pasar, A pessoa pode vir, puede pasar al frente. vem à frente. Vamos a estar listos Vamos já estar prontos
Vamos a levantar nuestras manos al cielo, Nossas mãos ao céu, a Cristo, a Cristo, con nuestros ojos cerrados, os olhos fechados, y repitan conmigo esta oración comigo essa las oração, personas que han pasado. as pessoas que vieram. Repitan conmigo: Repitam comigo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, he escuchado la predicación de tu evangelio escutei a pregação do teu evangelho y ha nacido e nasceu en mi alma em minha alma la fe a fé para creer en ti. para crer em ti. Creo en ti, Creio, creo en tu primera venida, creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario, creio em teu sacrifício na cruz como el sacrificio como sacrifício de la expiación da expiação por mis pecados. dos meus pecados. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, públicamente publicamente doy testimonio dou testemunho de mi fe en ti de minha fé em ti y te recibo e te recebo en estos momentos como mi único como meu y suficiente Salvador. suficiente. Señor Jesucristo, Senhor, salva mi alma, salva te lo ruego, eu te rogo, perdona mis pecados perdoe meus pecados, y con tu sangre com teu sangue, límpiame de todo pecado. de todo. Señor Jesucristo, Senhor, reconcíliame con Dios. reconcilia-me com Deus. En tus manos encomiendo mi alma. Encomendo a minha alma em tuas mãos. Salva mi alma, Salva-me, te lo ruego, Señor Jesucristo. eu te rogo, Senhor. Quiero vivir en tu reino Quero viver por toda la eternidad. toda a eternidade. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Com o Espírito Santo, Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino quero nascer em teu a la vida eterna. para a vida. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma y reconcíliame con Dios. Oh Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, con nuestras manos levantadas al cielo, repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. El Señor Jesucristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y les bautizará con Espíritu Santo y fuego y les reconciliará con Dios. Ustedes han creído de todo corazón en Cristo. Y ahora me preguntarán: ¿y cuándo me pueden bautizar en agua? En el nombre del Señor Jesucristo. Pues Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como Él lo dijo. Por cuanto han querido de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. Pregunto al ministro: ¿hay agua? ¿Hay agua?, me dice el reverendo Israel. ¿Hay ropas bautismales? Hay también ropas bautismales. ¿Hay lugar donde cambiarse de ropas? Hay también lugar donde cambiarse de ropas. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde ustedes se identificarán con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando el ministro sumerge a la persona en agua, está sumergiendo a una persona que murió al mundo y por consiguiente es sepultado en las aguas bautismales. Y luego, cuando lo levanta de las aguas bautismales, eso tipifica
que la persona que a pessoa se está levantando, está se está resucitando está ressuscitando a una nueva vida, a uma nova vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, de Jesus, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y así E assim usted se identifica você se identifica con Cristo com Cristo en su muerte, em sua sepultura y resurrección en el bautismo en agua. no batismo em água. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Novo nascimento. Y que Jesucristo también traiga a sus familiares Para o seu al conocimiento ao conhecimento de la verdad. da verdade. Y Cristo Cristo, salve a vuestros familiares os vossos familiares, para que estén con ustedes para que estejam en el reino eterno no reino de Jesucristo de Jesus por toda la eternidad. toda a eternidade. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema. Reconcíliate con Dios hoy. Hoje, ¿A través através de quién? de quem? De Jesucristo, nuestro Salvador. Nosso Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Nosso Salvador. Con nosotros, Conosco, el reverendo o reverendo Israel, Israel, para continuar para continuar y decirles e dizer hacia dónde caminar para onde ir las damas y hacia dónde caminar los caballeros e para onde ir os para cavaleiros, cambiarse de ropas para trocar de roupa, y ser bautizados en agua serem batizados en el nombre del Señor Jesucristo. nome do Senhor Jesus. Que el Señor Jesucristo Que o Senhor Jesus les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Con nosotros, Conosco, el reverendo o reverendo Israel. Israel.